Hola, 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 buenas tardes, 12:15 del mediodía en la República Argentina, 6:15 de la tarde aquí en el Estado de Israel. Domingo 27 de julio, como cada domingo, empezando un nuevo Viviendo Israel, este programa que hacemos junto a Sisi Emperatriz, Luli Sherman e Ilan Busni, cada semana para poder traerte, acercarte un poquito de lo que está pasando, noticias reales de lo que está pasando aquí en Israel, un poco de análisis, un poco de opinión y un poco tal vez de una muestra de esclarecimiento para que las noticias que te lleguen reales y para que tengas de alguna manera una base, una fuente en la quien poder confiar. Gracias a la gente que ya se está sumando. En breve estará Sisi también entrando al programa. Hoy tenemos a dos de los nuestros en baja, a Luli que se está recuperando de una muela, ese dolor de muela, por favor, y a Ilan, que hoy no estará en cámara con nosotros, pero que por supuesto está siempre detrás, apoyando y trayendo toda la data que necesitamos. Así que nada, estaremos nosotros dos. Ahora en breve va a estar Gaby, vamos a tener un programa con Mariano Mann. Mariano es un periodista argentino-israelí que vive aquí hace bastante tiempo y que nos parece que es oportuno como para poder de alguna manera entender esta pregunta que en los últimos días, desde el 7 de octubre, pero en los últimos días mucho más, nos venimos haciendo y tiene que ver con ¿qué pasa con la guerra mediática? ¿Le interesa a Israel que el mundo sepa de su propia boca lo que está pasando? ¿Por qué ante el desarrollo militar o ante el poderío militar que tiene Israel no se siente que de alguna manera sea de igual medida con lo que es la información? ¿Por qué muchas veces la información circula por todas partes del mundo de manera mentirosa y se siente que Israel no sale a defenderse desde ese punto? O tal vez lo hace y nosotros sentimos que no es suficiente. Voy a ver si Gaby ya está con nosotros, a ver si ya se puede sumar. En cuanto esté, ya se va a sumar también. Hola, Buenas querido. tardes. No mientas, no son 6:15 porque entraste tarde. Entonces 6:15, mi teléfono decía 6:15. Si vamos a empezar nuestra relación de domingo llamándonos mentirosos, ¿cómo terminaremos el programa de hoy? Tengo un día, mira, voy a contar varias cosas. Primero voy a contar que estoy muy entusiasmada con el invitado, Sí. que después se lo voy a contar al invitado que yo en realidad nunca hablé, ni lo escuché, ni no sé ni qué tono de voz tiene, pero me resultan increíbles sus posteos en Instagram. Y vamos a contar la interna que yo te dije, che, podemos invitar a este chico que no sé quién es. Después se lo voy a decir a él. Pero quiero contar algo que me pasó hoy, que acabo de hacer un video de descargo, que, ¿Sabés que lo acabo de ver antes de entrar? no, Tal vez ¿sabés por que eso no? entré un minuto tarde. ¿Sabés que? Ah, viste que entraste tarde, al final lo terminaste diciendo. No, qué Es mala. una, ay, son todos iguales. No, voy a decir esto. Hola Rubén, voy a decir esto. Obviamente no me enojé con la gente, porque la gente me lo hizo bien, me lo dijo bien y ahora voy a contar lo que pasó. Pero bueno, lo voy a contar al principio, porque si no la gente no va a entender de qué Por estoy favor, hablando por y no favor. está bueno. Hoy me llega una imagen, camino al gimnasio, en donde había una foto de una azafata entregándole una estrella amarilla a un niño. Y el epígrafe decía, a partir de ahora, Vueling va a dar una estrella amarilla a los niños judíos. ¿Okay? De verdad que no me Fuerte. tomé el trabajo de verificar si era chiste o en serio, porque asumí que era chiste. Básicamente asumí que era chiste, porque después del episodio poco claro de Vueling, en donde hicieron descender a chicos franceses judíos, no israelíes, como dijeron, franceses judíos de una aeronave, porque en teoría los niños estaban haciendo lío en el avión, pero siglo
actual, año 2025, no hay un solo video de los chicos haciendo lío, lo cual yo asumo que es mentira, absolutamente mentira, pero voy a dejarles el beneficio de la duda. Me llega la imagen y me pareció que estaba clara la imagen, ¿ok? Que era un chiste, que era, a ver, no sé si siquiera la palabra es chiste, era una ironía. Estábamos diciendo que Vueling era una línea aérea con comportamientos abiertamente antisemitas. Esto es lo que estaba diciendo y se graficaba en una imagen. Y así como me gustan las imágenes de Mahmoud, porque me parece que está buenísimo cuando condensás toda una situación en una imagen y en un dibujo de inteligencia artificial, lo posteé. Cuando lo posteo, se divide la audiencia, no vamos a decir que hubo 50 y 50, no, tampoco saqué porcentajes exactos, pero mucha gente me pregunta si es verdad. Me pregunta si es verdad o es inteligencia artificial, y hay otra gente que la entiendo perfectamente y le pedí disculpas, que me dice, la verdad es que no está bueno que apeles a la ironía cuando en realidad tu cuenta es creíble. A mí, en realidad... Lo cual tampoco tiene nada que ver. No dejas de ser creíble por usar la ironía. Está bien. A ver, hay gente que me dijo, yo entendí que era un chiste y no me gustó el chiste. Está todo bien. Como digo siempre, no siempre lo que digo todos tienen que estar de acuerdo y mucho menos. Entiendo que haya gente que no haya sabido si era verdad o mentira. Esto me parece terrible. Que haya gente que no haya entendido que era una ironía. Que haya gente que después de los últimos episodios de violencia y antisemitismo en Europa, hoy echaron, o hoy se supo, por ahí fue ayer, a unos chicos, unos músicos que hablaban en hebreo, que fueron a un restaurante en Viena, y entonces el mozo se acercó para preguntarles qué idioma hablaban, y ellos dijeron hebreo, y los expulsó, porque todos los judíos somos genocidas, se sabe. A diferencia de otras etnias, nacionalidades, si uno hace algo, si lo hiciese, somos todos responsables. Porque como digo siempre, nadie entra a un restaurante a decirle, che, los ucranianos, los rusos, los yanquis cuando fue la guerra con Afganistán, ¿qué hacían? ¿No dejaban entrar a los americanos? Tampoco ningún cristiano tiene que guardarse el crucifijo que lleva colgando cuando entra a un restaurante o a un negocio de ropa. No, exactamente. Pero digo, te puede gustar o no te puede gustar, pero hay gente que me preguntó si era verdad o no era verdad. O sea, hemos llegado a tal punto después del episodio de el tipo que le sacaron la oreja en Grecia porque hablaba en hebreo, porque aparentemente, a ver, ¿cómo se reconoce a una persona que es judía, que no necesariamente, porque los argentinos judíos no hablan hebreo, ¿ok? O Bueno, sea, pero, ya, perdón que te interrumpo, digo, seguimos al 27 de julio de 2025 teniendo que explicar la diferencia entre nacionalidad y religión, sí, sí, entre israelí y judío, entre argentino y judío no israelí. O sea, es como toda una parte de una misma ignorancia, que sí, ignorancia por ser leve, digo, porque no quiero entrar en acusaciones de antisemitismo, pero digo, es tanto más fácil meter en esa bolsa al todo, que el judío es judío y entonces todo judío es condenable y todo judío es culpable de cualquier tipo de acto de lo que esté ocurriendo en una guerra que se está llevando en Israel y no en otra parte del mundo, en Israel y en la Franja de Gaza, que la gente ya, aún el que no quiere pecar de ignorante o aún el que ni siquiera tiene la mínima intención de cometer un acto de antisemitismo, termina mareado, termina mareado. Y es la misma bueno, persona que te puede preguntar si es verdad o no lo que ocurre con la foto de Welling, por ejemplo. no, Digo, por ejemplo, no estoy hablando de esa no, persona. claro, es que, a ver, llegamos a una instancia, hoy veía un video que no llegué a subtitular, de un matrimonio que se nota que son judíos porque son religiosos, que a esto iba. Es poco probable que sí en Medio Oriente, pero el oído normal de Europa o de Sudamérica no distingue el hebreo del árabe, les quiero decir, porque yo vi las primeras 4 temporadas de Faudá sin saber si hablaban en hebreo o en árabe, así que les juro que no se identifica. Ahora, si una persona es religiosa y lleva kipá y lleva tzitzit, claro, y si la mujer usa una peluca, muchas veces se detecta. Contaba este matrimonio que subió una línea aérea, estaban sentados, pasó la azafata y dijo, qué olor. Empezaron todos a decir que tenían olor y los hicieron bajar del avión y el tipo dice, yo no tenía olor. O sea, detectar... Digo, es tremendo que el otro día un barco no se podía amarrar en el puerto porque eran israelíes los que estaban arriba. Israelíes, quiero decir,
no todos los israelíes, y esto vos y yo lo vemos todo el tiempo, ni siquiera todos los israelíes apoyan a Bibi, habrá un 50 y un 50, un 60 y un 40, no lo sé, no todos Como están de ocurre en acuerdo con cualquier la país del guerra. mundo. Si sos israelí y zurdo, te quiero decir que estás casi border con el antisemitismo, border, o sea, es como agotador el tema. Pero lo que digo, a mí me pareció preocupante eso. Y otra cosa que me pareció un poquito preocupante, nosotros venimos hablando en los últimos días, y acabo de hacer un video al respecto que empieza diciendo, yo siempre digo lo que pienso, pero esta vez voy a pensar lo que digo. Nosotros venimos diciendo que nos llama un poco la atención las imágenes de los niños desnutridos en Gaza. Nos llaman un poco la atención porque da la sensación, sin ser médicos, que son chicos que tienen alguna distrofia muscular, algún tipo de patología que excede el tema del hambre, porque tener hambre no es que haya hambruna en Gaza, y porque venimos diciendo, qué raro, ¿no? Porque hace 6 meses, cuando fue la última liberación de secuestrados, que esos de verdad tenían hambre, los padres civiles palestinos estaban con sus niños en brazos y no daba la sensación de que estaban hambreados. Y a nosotros nos resulta bastante sencilla esta lectura de, en realidad, Hamás está presionando con este relato. Bueno, hoy salió que efectivamente la tapa mostrando un niño desnutrido por culpa de Israel. Es un chico que está enfermo hace muchísimos años, que la madre nunca lo ocultó, que hay grabaciones de la madre contándolo, pero que además la foto era la madre con el niño enfermo y su hermanito al lado, que es un niñito hermoso regordete. Entonces, como para la retórica no le servía mostrar al hermanito que estaba versus el Pero chiquito, corta. lo cortaron. Bueno, déjame aclarar, para quien nos esté escuchando y no sabe a qué etapa nos referimos, estamos hablando de una etapa de New York Times. Digo, no estábamos hablando de un pasquín de Zonal, con todo respeto a los medios más chicos. Digo, estamos hablando de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos y del mundo entero. Digo, no hablamos de un medio como el de New York Times da una información y sobre todo en tapa, y hay tantos otros que lo consideran como fuente válida sin necesidad de salir a chequear absolutamente nada en ningún Y otro sí, tipo de y fuente. sí, y ¿Se sí, entiende nosotros el porque ya sabemos peligro? que mienten. Y sí, Gaby. Pero escúchame, el New York Times fue el mismo que dijo que no hay ninguna prueba contundente en relación a que jamás se apropia de los camiones de ayuda humanitaria, y nos cansamos de ver videos mostrando a Hamas robando los camiones de ayuda humanitaria parados en el techo o incluso pegándole a los civiles cuando se acercan a los camiones de ayuda humanitaria. Y el New York Times no es que no tiene el video que vos y yo tenemos en nuestro celular, es que La Nación Más, porque lo están mencionando, New York Times, Infobae, que me encantaría saber qué carajo le pasa, digo, ¿están comiendo pescado podrido? Porque eligen comer pescado podrido, pa. Porque cuántas veces vos y yo tenemos una imagen y yo te digo, che, esto no es, porque vuelvo a decir, así como no tuve que aclararlo, la escena de la azafata, hay escenas que te la podés comer, porque me pasó con la foto, en teoría, de la cabina de Vueling en donde estaba el piloto de espalda y había una bandera La bandera puesta palestina. ahí, que en realidad, y después dijeron, miren, es una cabina, algún piloto tuvo una bandera de Palestina, pero no es este porque no es el mismo tipo de avión. Y te la comés, porque en realidad no chequeás el tipo de avión. Tampoco era tan importante si eso era o no era. Lo que quiero decir es, el New York Times no comió pescado podrido, vendió pescado podrido, Vendió eligió pescado podrido, pero vender pescado es lo mismo podrido. que la BBC tantas veces en los últimos 6 meses diciendo, te publico una información, no la chequeo, causo revuelo y después, uy, perdón. ¿Sí? ¿Qué perdón? ¿Cuál es el perdón? ¿No? Bueno. ¿Con qué Ahora qué va criterio a periodístico necesitar? profesional se sale a pedir perdón No. después de causar el daño que se causa en el mundo entero? Que por supuesto que no interesa, porque es lo que nosotros decimos siempre, Gaby. Si se daña a cualquier persona, es un problemón. Y si se daña a un judío, o si se daña la ideología judía, o la religión judía, o la creencia judía, no pasa nada. Mira, ayer Digo, Dani Nemi hizo un posteo espectacular. Si no la siguen, es Lick Dani Nemi, haciendo alusión al mercader de Venecia. Y esta necesidad de que el judío todo el tiempo esté probando, y hay un dicho muy común que es, en realidad cuando acusan al judío de ladrón, no es porque realmente crean que se haya robado las monedas, sino porque les da mucho placer verlo vaciar los bolsillos. Todo el tiempo esta cosa de justificar, y que además, como decía ayer Dani Nemi en su video,
nunca alcanza. Todo el tiempo estás como invirtiendo la carga de la prueba, todo el tiempo estás diciendo que los chicos no se portaron mal, todo el tiempo estás diciendo, bueno, no sé si hay hambruna, pero estos están enfermos. Es agotador porque además son los niveles de sangre previos a la Alemania nazi. Está como, Pero es que, a ver, vamos de vuelta. Si los pibes se portaron mal, a ver, uno termina teniendo que defender siempre las cosas hayan pasado o no, o según hayan pasado o no. Porque si los pibes se portaron mal, a mí no me importa si son judíos, cristianos, evangélicos, israelíes, franceses o norteamericanos. Si una persona, hay leyes de seguridad aeroportuaria, internacionales, a las que adhieren absolutamente todas las compañías aéreas y a las que vos, tácitamente, en el momento de comprar un ticket aéreo, estás suscribiendo. Esas leyes dicen, si vos haces quilombo arriba de un avión, sos plausible de que te bajen del avión. ¿Estamos? Entonces, si los pibes hicieron quilombo, los tenés que bajar. Mostrame un video. yo sabés que estaba Mostrame el rogando. video, pero, perdón, digo, lo primero que salen, vos estás diciendo no hay un video y a una semana del hecho no vimos ninguna imagen, y tenemos que todavía recordar que apenas se conoció la noticia, en todos los medios, la primera línea informaba que habían sido bajados los chicos, y la segunda línea, lo primero que hacía era informar, como para agarrarse de eso, que las autoridades policiales les habían exigido borrar todo tipo de imagen. Dale. Dale, ¿en serio? ¿Y nosotros tenemos Eh, que creer eso? Entonces, si nos preguntan por qué defendemos, yo no estoy defendiendo que el pibe haya hecho quilombo o no. Estoy defendiendo que no me estás mostrando, vos, medio, ninguno, ninguna parte del mundo, ni tampoco la aerolínea, ni tampoco las autoridades aeroportuarias, no me están mostrando que realmente sea verdad que los chicos hicieron lo que ustedes dicen que hicieron. Vamos a decir, preguntan si es verdad que el piloto entrenó a dos de los terroristas del 11 de septiembre. Sí, pero en realidad él no sabía. De hecho, el tipo tiene una confesión, porque tiene un libro publicado al respecto. El tipo era entrenador de vuelo y estaba entrenando a dos tipos que fueron finalmente los que se dieron contra las torres el 11 de septiembre. Pero no es que el tipo, o al menos esto es la información general, que el tipo lo supiese. En realidad era un el entrenador de vuelo, porque tampoco vamos a poner a cargar más tintas de las que corresponde. El ministro de Transporte de España, un antisemita desagradable, además de bloquearnos a todos en las redes sociales, habló de los niñatos que es de manera absolutamente despectiva. Total. Bueno, lo que pasa es que esto, Gaby, es lo que venimos diciendo, está permitido ser antisemita. Desde la masacre del 7 de octubre fue un desencadenante de que la gente pueda manifestarse abiertamente antisemita. Ya está, es así. Hay que asumirlo y admitirlo, al punto tal que hay gente que cree que en Vueling una azafata le puede entregar una estrella amarilla a un niño judío. Yo quiero volver, antes de presentarlo a Mariano, que en minutos va a estar ya subido con nosotros, quiero volver un segundo al tema de la hambruna, ¿da? Y nada, decidí antes de empezar el programa ponerme a buscar justamente por eso, porque tenemos que estar todo el tiempo yendo a lo minucioso, al detalle exacto para no cometer ningún error, justamente para no subir una foto y que después te vengan a decir si era ironía, si no era ironía, qué sé yo, fui a buscar la definición de hambruna. Dije, va a leerlo, a ver qué dice el diccionario, ¿no? La Real Academia Española. Y resulta que dice que la hambruna es una forma extrema de inseguridad alimentaria en la que gran parte de la población no puede acceder a alimentos suficientes para sobrevivir, lo que provoca muertes generalizadas por inanición, desnutrición aguda y colapso social. Entonces, con eso lo que dije es, bueno, es probable que puedan haber casos extremos en Gaza porque lo sabemos, digo, está sucediendo una guerra hace exactamente 660 días. Es verdad que Israel tiene un poder militar por sobre Hamas adentro de la franja de Gaza que seguramente estén sufriendo los gazatíes, y no estoy con esto justificando ni atacando absolutamente a nadie, estoy yendo a datos un poco concretos. Y es probable que dentro de todas las negociaciones truncas a las que jamás nos vienen acostumbrando desde entonces y hasta ahora, hubo un bloqueo, existió un bloqueo de ayuda humanitaria, y eso ocurrió en marzo, entre el 1 y el 18 de marzo, y fueron los únicos 18 días
recuerdo, los únicos 18 días en los cuales no ingresó ayuda humanitaria dentro de estos 660 días, ¿sí? Porque el resto de los días, Israel, comprometido con la ONU y con diferentes organismos internacionales, aun cuando viene reclamando y aun cuando se tiene que sentar a negociar por 50 vías que todavía están adentro de la franja de Gaza, como si al resto del mundo no le importara, porque evidentemente al resto del mundo parece no importarle, hubo un bloqueo. El resto de los días ingresó comida. Ahora, la discusión también viene basándose en quién maneja esa comida, quién entrega esa comida, quién la entregó antes del 1 de marzo, quién la entregó después del 18 de marzo y quién la está entregando ahora y quién jamás quiere que la siga entregando para poder llegar a este supuesto acuerdo que, insisto, jamás viene negándose. Pero seguí buscando un poco de información y dije, vamos a ver qué tipos de casos de hambruna podemos tener, ¿no? Conocidos. Entonces, saltan ejemplos como la hambruna en Somalia en el 2011, como en Sudán del Sur en el 2017, como ejemplos, casos de si hay o no hay, y hay que sentarse, ¿no? A estudiar detenidamente. Y de Yemen en la guerra civil de 2015, que entre paréntesis, así como el New York Times hace lo que hace con una foto que no corresponde a Gaza, durante la semana pasada también circularon fotos y me han llegado de hermosos haters, que como bien decís vos, Ga, agradezco tenerlos, que al momento de ir a verificar una foto, resulta que la foto era de Yemen de 2018 y no de Gaza de 2023 o 2024 o 2025, y que cuando se le decís al hater te dice, pero en Yemen están los hutíes y los hutíes están en guerra con Israel. Sí, Negri, pero en el 2018 no pasaba absolutamente nada con los hutíes. Israel no tiene nada que ver. Digo, es como esa necesidad de seguir. Bueno, vamos metiendo que seguramente en algún momento vamos a poder meter que Israel también es culpable de algo en lo que no se metió nunca. Pero bueno, sigo y voy a la definición de hambruna tomando el caso sobre Gaza entre 2023 y 2025. Y leo, algunas organizaciones han utilizado el término de hambruna inminente o hambruna parcial, pero ahora, 27 de julio de 2025, la ONU, señores, para que lo lea el New York Times y el resto de los medios internacionales, la ONU no ha declarado oficialmente una hambruna en Gaza, no ha declarado oficialmente un estado de hambruna en Gaza, según los criterios del IPC, perdón, que son los criterios que se usan, no los voy a mencionar ahora, es un listado muy grande, que son los criterios que se usan para definir, entre otras cosas, cuándo hay o no hay hambruna. Habla de que sí hay inseguridad alimentaria, de que sí hay acusaciones cruzadas y de que no se han validado ningún tipo de datos. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no se han validado ningún tipo de datos? Porque los datos son los datos que solamente maneja Jamás. Cuando usted, señora, usted, señor, lee datos según el Ministerio de Salud de Gaza, recuerde siempre que el Ministerio de Salud de Gaza está comandado por Hamás. O sea, el mismo señor que comanda un grupo terrorista para que entre a Israel, mate 1.200 personas, secuestre a otras 250, es el mismo que maneja los datos. Lo que decimos nosotros hace 1 año y medio, Gaby. Si vos venís y vas a Israel a pedirle a Israel que te dé, che, ¿cómo hago para creer que te asesinaron a 1.200 personas? Vas a ir a cualquier ministerio e Israel te va a mostrar acá un listadito con nombre, apellido, número de documento, lugar donde vivían, qué estaban haciendo, por qué fueron atacados, todo el listadito. Ahora, si vos vas a los chicos de Hamas, calculo que no te van a recibir muy bien, pero ponele, vas a los chicos de Hamas y les decís, che, Negri, me gustaría saber cuáles son los datos de los 100.000 o 50.000 o 80.000 o los miles que vos decís que murieron en Gaza, no te lo van a dar, porque son números que están manipulando Pero los pura y dicen, exclusivamente para que las después los organizaciones dicen. internacionales le sigan dando apoyo a ellos. Pero jamás infló los números, la ONU le creyó jamás porque son solidarios, cómplices en todo lo que ocurre, y después salieron a decir, no, hay 50% menos, habrán revivido como Lázaro. Ocurre que salió un informe potencial de que en realidad existía la posibilidad de que si la situación continuaba así, iban a morir X cantidad de niños en ¿Te Gaza. acordás? Y claro que me acuerdo, y lo levantaron como posta, el periodista lo levantó como posta, y después dijeron, no, era un informe hipotético planteado en condicional. Ahora no van a salir a decir que la imagen de ese niño es un pobre niño enfermo, que utilizaron al niño y a su madre, porque su madre nunca dijo que ese niño no padecía de esa enfermedad.
es sistemático. Mucha gente pregunta por qué la gente elige creer. Bueno, porque es una manera muy cómoda de acomodar el antisemitismo. En realidad, si vos vas a demonizar al judío, que es una de las condiciones para ser antisemita, una de las tres, tenés que tener tres para ser antisemita. La mayoría tienen tres. Deslegitimizarlo, demonizarlo y el doble estándar. Casi todos tienen los tres. Pero si te vas a poner en esa postura, bueno, es lo más fácil. En realidad no es que yo soy antisemita, es que los sionistas son malos. No es que yo soy antisemita, es que el judío tenía mal olor. No es que yo soy antisemita, es que los niños estaban cantando muerte a los árabes. Chicos, estaban cantando una canción de Mahané que los chicos decían, uno intentó cantar y decía Díaz y el otro decía Mashiach. Lo habían cantado durante el campamento en Valencia. Uno de los niños intentó hacerlo en el avión, la azafata le dijo que no lo haga y el niño dejó de hacerlo. Sin embargo, la gente interpretó que en realidad los niños judíos estaban pidiendo la muerte de los árabes. Les voy a decir una cosa que los va a desilusionar enormemente. Los niños judíos no piden la muerte de los árabes. No pasa, no pasa. Es una fantasía popular, es un libelo de sangre. Así como no comemos niños crudos y utilizamos su sangre para hacer matzá, tampoco los niños judíos cantan muerte a los árabes. No es así como los educamos. Mientras seguimos hablando, lo voy a buscar a Mariano a ver si ya está conectado y podemos sumarlo a la charla. Vaya a buscar a Mariano. Mira, hoy leía que se le empieza a recomendar a rabinos europeos que estudien Krav Maga, artes marciales, porque se les nota en el atuendo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Mucho Hola, ¿qué gusto. tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Voy a hacer un SIDA, los presento a ustedes y de paso lo presentamos a la gente. Mariano Gaby, Gaby Mariano, sé que no se conocen personalmente y Gaby ya lo había dicho al comienzo del programa, diciendo, no lo conozco a Mariano y quiero escucharlo a Mariano, así que acá No tenés a solo no lo Mariano conocía, para... sino nunca lo había escuchado, lo había leído, tal como dije, hola Mariano. ¿Qué tal? Leí tus posteos en Instagram, varios hilos me parecieron brillantes, voy a decir así tal cual, y entonces Gracias. le dije a Gaby, necesitamos escuchar a Mariano, y me dijo, es un periodista que vive hace muchos años acá, y yo nunca le escuché el tono de voz. Hubo dos posteos que me parecieron espectaculares, y las noticias van quedando viejas, porque en realidad hoy te voy a preguntar sobre el posteo de la hambruna, pero en realidad el posteo que me había llamado la atención es el que tiene que ver con la mala comunicación que tenemos aquí en Israel, porque yo creo que gran parte de lo que nos pasa es culpa nuestra. Pará, no contestes, quiero decir ¿Vas a ir a algo... la pausa? No, quiero decir algo antes de que Mariano empiece a hablar, justamente para que quienes nos están escuchando, si alguno no lo conoce, Gaby nunca lo había escuchado, yo debo decir que sí, he tenido el placer muchas veces porque hemos compartido programa en CAN en español en la temporada 2021 de ese programa. Mariano es un periodista que vive en Israel hace más de 25, ¿no, Marian? Casi 25, sí. Casi 25 años. Y a mi entender es una de las personas que más claro tiene, y por eso también queríamos invitarlo el día de hoy, que más claro tiene el traspaso, el transcorrer que ha habido aquí en los diferentes conflictos o las diferentes guerras que ha tenido Israel, por lo menos en los últimos casi 25 años, y que tal vez nos sirva para tratar de entender, además de lo que planteaba Gaby, que ahora empezamos con eso, tratar de entender un poco qué es lo que le pasa a Israel con la famosa batalla mediática. ¿Por qué todos sentimos que ante el poderío de Israel a nivel militar, la batalla mediática, el esclarecimiento o la narrativa de lo que ocurre aquí, a Israel muchas veces sentimos que es algo que o no le interesa, o da por perdido, o pregunta abierta? Pero empecemos con lo que Necesitamos el chivo planteaba antes Gaby. porque la gente está preguntando que Marianito, cómo se ve, y yo, porque ya sé la cuenta. Mariano, si querés decir tu cuenta para que te sigan. Dale, me pueden buscar como Marianito Man en Instagram o como Mariano Man en Facebook y después podemos hablar un cachito del medio que dirijo hoy, que es Isra Helps, que también tiene que ver mucho con esto porque la última noticia es justamente sobre deepfakes y fake news. Así que sí, también por ahí, Isra Helps. Pero si no, como Por supuesto Marianito que sí. Man. Marianito en Instagram y Mariano en Facebook, porque ya creciste de Instagram Pero a saqué primero el Facebook. Facebook. Lo que pasa es que cuando era chico me decían Marianito, pero después pegué el estirón y mucha gente me siguió no viendo. Y cuando salió Instagram quise poner Mariano Man. Pero Y estaba paradójicamente ocupado. existe un Mariano Man al que yo conozco y me lo presentaron en persona, una situación
bueno, rarísima, particular. Eh, ¿cómo quieren empezar, digamos? Vamos primero con lo que planteaba David. Bueno, la culpa sí es, la culpa de gran parte de la culpa en la comunicación la tiene Israel en todos los idiomas. No hay un idioma, porque yo sigo los que entiendo y los que no entiendo pego una mirada, traduzco, trato de ver, porque a mí me interesa, aparte del periodismo, me interesa mucho la comunicación. Ahora, el problema es histórico, pero uno puede mantenerse en la historia en la medida que la historia sea una sucesión de hechos más o menos parejos. Si uno habla de las guerras de Israel desde el 48 hasta el 73, más o menos hay una similitud, salvo que ocurre Vietnam en el medio y eso empieza a ser transmitido de manera más directa hacia la gente. Pero hasta ese entonces todos los conflictos, con todas las diferencias posibles que tienen, se cubrían de una manera particular, pero similar un conflicto del otro. ¿Por qué no había vía satélite permanente? Porque las comunicaciones eran muy caras, por supuesto, estamos hablando de 30 años antes de que existiese Internet, pero ahora estamos ante una guerra que todo el mundo tiene al alcance del teléfono y una guerra que tiene involucrado un conflicto histórico como todo esto que venían diciendo ustedes del antisemitismo. Entonces, acá lo que me parece que el problema que tiene Israel es que no está comprendiendo, no sé si es que no está comprendiendo, porque yo no le voy a explicar a un Estado o a un departamento de Asbará, de esclarecimiento, qué es lo que tiene que hacer. Lo que yo veo que de manera internacional nosotros vamos a una velocidad y las noticias y las fake news van a otra velocidad. Y eso tiene que ver con una capacidad de reacción que a mí me parece que ya in situ, así como se pudo, por ejemplo, actualizar el sistema de alertas, en donde nosotros empezamos la guerra teniendo que correr con una sirena y terminamos con 3 avisos, es decir, las cosas van mutando en base a la experiencia. Si tenés la posibilidad de paranoiquear menos a la gente mandando 3 alertas diciendo acércate al mamad, al refugio, al cuarto de seguridad, andá yendo, es casi como diciendo no tenés alternativa, que es si suena una sirena. Bueno, acá me parece que con el tema de las noticias y las fake news, la primera de todas ellas, como decía recién Gaby en uno de los posteos que puse, fue el misil de la yihad islámica que impacta en el hospital. La reacción fue, primero, de los medios, por X cuestión que podemos debatir, van a la velocidad de la luz, a la velocidad del minuto, porque tienen alguien ahí a quien le pagan para que les informe. Después, si lo que se informa hoy está mal, eso también tiene que ver con un contexto global, que es bueno, me desdigo, la informalidad le ganó al dato real, y cuando el dato real es manipulado en favor de quien está realmente haciendo cometiendo un crimen, en este caso, que es disparar y que caiga por casualidad o no a un hospital, lo que está haciendo es dándole una herramienta, porque yo estoy avalando que esa información es real y yo no puedo tardar 3 días en decir que esto no es real y que las pruebas y que el ejército, tenemos que tener lo mismo que Kippat Barzel, pero en esclarecimiento de los hechos, en común, vamos a decir, no tanto en esclarecimiento y salir un poco de la burbuja judía, que también es un problema, creo que también eso es un problema que podemos hablar después, solamente la burbuja judía, sino es tratar de decir, bueno, tenemos esto, hay que reaccionar de la misma manera que reacciona un cohete en el domo de hierro. Sale la fake news, salgo a desmentir, porque si yo sé cómo disparé, si yo tengo todo automatizado, si yo sé exactamente cómo volar a todos los de Hezbollah con un beeper, no es como decir, bueno, los rehenes no sé dónde están, sabemos todos que Tzal saben dónde están, solamente que no se pueden acercar porque los matan. Entonces son situaciones que no son inexorables, pero en este caso, donde sale una fake news, donde se dice, pasa tal o cual cosa que Israel está haciendo, hambreando, bombardeando, matando, encerrando en guetos, las rejas, etcétera, hay que salir de manera contundente e inmediata a desmentir eso, porque si no es la experiencia que venimos teniendo en esta guerra, es miente, ni siquiera es miente que algo quedará, miente que algo quedará porque es inmediato, como se trabaja para una audiencia mayoritariamente, en este caso, que está en contra de Israel. Entonces, quienes están haciendo bien las cosas son los enemigos de Israel, llamémosle quienes querramos que sean. Hamás, los hermanos musulmanes, Irán, los progresistas, todos juntos.
ellos están haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque alimentan a una audiencia, en términos periodísticos, en términos de medios, a una audiencia que consume este tipo de contenido, en donde se le está dando directamente el producto digerido: Israel hizo tal o cual cosa. ¿Alguien tiene tiempo hoy? Incluso nosotros mismos tenemos tiempo de chequear. Nosotros chequeamos porque es nuestro trabajo, pero a veces es muy difícil llegar hasta el punto de una información y realmente revelar. ¿Por qué? Porque también se murieron las vacas sagradas, las mataron, se suicidaron ellas mismas, como que eran las agencias de noticias, eran los intocables del periodismo, porque ellos son los que producen las noticias. El orgullo, cuando yo empecé a estudiar periodismo, era tratar de entrar en una agencia de noticias, porque eso iba a alimentar a los demás medios. Después ya una cuestión de ego podía llevarnos a querer estar en cualquier redacción, tener la firma, etcétera. Pero en principio eran las agencias de noticias, y hoy las agencias de noticias están mintiendo. ¿Por qué sabemos que están mintiendo? Porque después salen y lo desmienten. Pero el daño ya está hecho, e Israel en ese momento no sale a reaccionar. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema de credibilidad, no nosotros, sino los consumidores con respecto a las noticias. Pero si esa noticia me sirve en una realidad como es la de hoy, que cada cual adapta los hechos o los datos o los no datos a la verdad que uno considera, por eso se llama posverdad, porque ya la verdad no tiene ningún sentido si es que a mí me cierra que hay hambruna, y nadie me lo va a sacar, es un dogma que yo elegí creer y se acabó. Los judíos eligen ser comunistas o eligen ser avaros, o se dice que los japoneses trabajan mejor que los occidentales, o que los africanos tienen más fibras y van a correr siempre, más resistencia que nosotros. Y eso, si uno sigue creyendo en un dogma, va a tener muchas cosas, muchos reveses, pero no nos va a importar, porque yo ya decidí creer que el demonio es tal, en este caso Israel. Entonces, el problema que tiene la comunicación en Israel también tiene que ver, creo yo, con una cuestión una cuestión relacionada con el carácter del israelí. Hay una prepotencia y hay total, el mundo, no me importa lo que vaya a decir el mundo ya nos condenó, el mundo, es siempre lo que yo escucho, las batallas como que ya están perdidas, el mundo igual ya condenó a Israel. El 8 de octubre ya habían marchas en todos lados. En parte pero en parte, a sabiendas de que está esto, yo tengo que reaccionar. Si yo sé que el mundo me condenó, voy a remar todo lo que tenga que remar, todo lo que pueda remar, para tratar de demostrar que realmente me están condenando falsamente. Eso respecto a la responsabilidad de Israel en términos globales, ¿no? No sé si quieren preguntarme o hablemos más de esto. Mi sensación es esa: somos muchos los llaneros solitarios que estamos librando esta batalla desde nuestros humildes escritorios, cuando da la sensación que de manera... mirando lo que hace el enemigo, básicamente, ¿no? El enemigo es el que te impone agenda todo el tiempo. Yo me preguntaba, y lo hablábamos hoy con Gaby, ¿cómo puede ser que no hayan mandado a 100 personas que tengan 100.000 seguidores en redes sociales al paso de Keren Shalom a mostrar a los camiones de ayuda humanitaria? Mandaron a un grupo de periodistas internacionales, pero te lo muestran con un dron absolutamente deshumanizado, que vos ves un montón de camiones y tal como vos decís, si quiero no creer que no están, voy a decir que está sacado... Dale, manda a una de las tantas personas que está poniendo la cara desde hace muchísimo tiempo, mandala que lo muestre. No porque la persona que quiere creer que el camión no está te va a creer. Digo, porque es un poco más de lo que estamos haciendo. Mi sensación es que globalmente Israel considera que la batalla está perdida. Y como la batalla está perdida, en realidad, ¿para qué voy a invertir en esto? Pero no está dando... ante eso no está dando ni siquiera ningún tipo de pelea. A mí me parece que hay un síndrome similar para aquellos que nos gusta el fútbol. Voy a dar un ejemplo particular, que es la selección de fútbol de Uruguay. En un momento consideró Uruguay que ya los técnicos que tenía, hablamos en un momento, fue Pasarela, Bielsa en este momento, consideró que ya no tenía respuestas nacionales y que podía salir, lo ha hecho también Inglaterra, ¿no? Otros países en el mundo, pero paradójicamente el caso de Uruguay, y nosotros en este caso como argentinos, que es nuestro orgullo, nuestra idea, la nuestra, morir con la nuestra, nos ha ido más o menos bien, pero Uruguay le ha ido muy mal y ha traído técnicos de afuera. Yo estoy absolutamente convencido que se necesita una asesoría internacional, que el dinero y la voluntad no debería faltar para
hacer consultas internacionales y tener expertos internacionales en comunicación que están actualizados no a la inteligencia artificial, porque yo sé que la unidad 8200 del ejército puede dar vuelta el planeta y volverlo a acomodar, sino en cuanto a la comunicación. La tecnología no es solamente entender cómo hackear. La tecnología tiene que ver con los medios electrónicos, tiene que ver con aplicaciones de salud, tiene que ver con muchísimas cosas. Y eso a mí me parece que está pasando, que no se está mirando quizás hacia afuera. Para mí sería fundamental. Digo. Yo no creo que varios de los que yo conozco, comunicadores en diferentes idiomas, en inglés particularmente, estén lejos de poder ser los responsables del departamento de comunicación, no solamente del ejército, sino en general de Israel. Y para eso es imprescindible tener la mente más abierta, ser menos prepotente, y eso es parte de lo que yo decía del carácter de acá, y menos agresivo también, porque también se sale de manera agresiva y en un punto cuando nos dicen play the victim card, tipo, como que está sacando el papel de víctima. Bueno, en este caso, Israel diciendo que ya no juzgaron, que ya esto, que lo otro, ya asumiendo ese papel, está sacando la carta de víctima, y eso no sirve, eso es rendirse, es claudicar. Bueno, pero perdón, ¿no? Yo creo que nosotros seguimos de alguna manera y errando el concepto de la discusión, no la nuestra, digo, la general, en tanto y en cuanto seguimos pensando si somos llaneros solitarios o no, o si habría determinadas personas que en inglés o que en cualquier otro idioma pudieran hacerse cargo, cuando en realidad seguimos teniendo una política de Estado que menosprecia el trabajo de las Bará, y no desde el 7 de octubre en adelante. Es histórico, digo. Solamente con revisar un poco el estatus que tuvo las Bará, para quien no entiende hebreo, las Bará es el concepto de esclarecimiento, ¿sí? Es el concepto de poder, y lo digo fácilmente, el concepto de poder contar desde Israel hacia el mundo lo que ocurre en Israel, en palabras fáciles. Ahora, cuando una política de Estado dice que un día las Bará tiene estatus ministerial y al otro día cierra ese ministerio, y no estoy hablando del gobierno de Netanyahu del 23 en adelante, ¿ok? Estoy No, pero hablando eso es un históricamente caso de los últimos 20 años. Pero ese es un Digo, caso particular, el de este último gobierno, porque la persona que estuvo, la ministra que estuvo, fue una inútil total, una inútil seguro, que un cargo político absolutamente puesto en un lugar muy sensible, que se- no se puede menospreciar. No es el seguro, pero ministerio digo, de bicicletas. seguro, pero digo, no solamente tenés un cargo que es demasiado sensible, sino que además, si un día las Bará es ministerial y al otro día cierra ese ministerio para pasar a ser una secretaría de la Cancillería, y al otro día vuelve a tener estatus ministerial, y al otro día vuelve a dejar de tener estatus ministerial para hacer otra secretaría, pero de otro ministerio como el de la diáspora. Digo, evidentemente ya queda demostrado que no hay un interés lógico, ni creíble, ni fundamentado para que las Bará tenga la importancia que tiene que tener. Las Bará, sacarle la palabra las Bará si querés, la comunicación de Israel para con el mundo. Digo, Bueno, pero ahí seguimos existe. discutiendo a qué periodista mandar al frente de algo que para el Estado no existe. Bueno, pero existe algo que se llama, y si no vas a contratar a un técnico para que venga a dirigir acá el equipo, para ver si puede, no sé si salir campeón, pero clasificar, y lo mismo pasa en el fútbol, porque han traído desde 1970 Israel no clasifica en el fútbol. Hago paralelismo porque son pasiones que generan de este tipo Sí, de claro. noticias y el fútbol. Si no podés tercerizar. Tercerizar, ¿cuál es el problema? Hay miles de casos de gobiernos que han utilizado servicios de empresas de publicidad, ni siquiera hablo de comunicación. Uno de los más nefastos es el de la dictadura argentina con Burson Marsteller, una multinacional de comunicación y de publicidad. Pero hay muchísimos casos que todas esas propagandas del silencio es salud, los argentinos somos derechos y humanos, que eran Total. propagandas en favor de la dictadura militar, fueron generados por empresas de publicidad, por creativos publicitarios tercerizados, digo. Ese es el caso
malo. Yo siempre voy por el caso bueno, porque ya está, el marketing ha hecho que nosotros pasemos de víctimas a victimarios hace muchísimos años, y porque ya no es el país de las naranjas, ni de las granjas agrícolas, ni de secar pantanos, que encima fue un error, y seguimos defendiendo que secar pantanos estuvo bien, porque en realidad atentamos contra el medio ambiente, y ahora hay mosquitos en el desierto, que no tiene sentido. Entonces, acá me parece que esta cuestión de llanero solitario es inevitable. Perdón la autorreferencia en este caso, pero yo no me dedico a la realidad. Como se dice acá, Hasbe Jalila, Dios me libre de dedicarme a los cohetes, a la actualidad política y a toda esta locura que significa la realidad. Me alejé de esto hace muchos años, lo hice, lo tuve que hacer, trabajé en diferentes medios, información general, un tipo que se murió contaminado por canelones, tuve que cubrir cosas espantosas que no me interesan del día a día. A mí me interesa la ciencia y la tecnología desde hace mucho tiempo, estoy enfocado en eso, pero ante la falta de respuestas y la cantidad de preguntas que me hacían a mí, dije, bueno, ya está, me pongo con esto en paralelo. No maté, sino que adormecí un poco mi proyecto particular en esta guerra para hacerlo. ¿Y esto por qué lo hago? Porque yo quiero Israel, porque yo amo al pueblo judío, me reconozco como tal, siendo laico, siendo rockero, siendo padre de dos, de una que está haciendo el ejército. Yo amo, a pesar de todo, amo este país, hice aliá porque amo este país. Tiene mil errores, amo a mis amigos, a mucha gente, a mis hijos, a mi esposa, todos tenemos errores. Entonces yo sentí la necesidad, el deber moral, al punto de que yo pierdo, en términos mercantiles, shekels y shekels y shekels que van bajando así de algo que no me pagan. No me pagan ni me podrían pagar, porque yo no podría aceptar. Entonces esta cuestión en diferentes escalas, quién sí, quién más, quién menos, salió por una necesidad, porque ninguno de nosotros era experto en hambruna, ni balísticos, ni en una cantidad de cosas, como esos memes que aparece el tipo ese, el viejo ese que aparece con la taza así sonriendo. Hoy ya no soy experto en balística, ahora soy experto en hambruna. Yo a veces me siento identificado. ¿Por qué? Porque tengo que leer un montón de cosas con las que yo no suelo trabajar a diario. No trabajo con papers de este tipo, trabajo con papers universitarios de desarrollo, en este caso con medio ambiente, inteligencia artificial, salud. Ahora, todo esto, de esta intuición, teniendo tanto, recurso por un lado, que siempre abunda, pero talento por otro, necesita un marco que seguramente no va a ser bien pago, porque los periodistas, los comunicadores, nunca somos bien pagos. Es una forma digna y dinámica de ser medianamente estables, pero esto debe orientarse hacia algún lado. Lo que yo dudo es que vaya a ocurrir, y de que alguien vaya a tomar nota, de que alguien sepa, más allá del ruido que pueda hacer cualquiera de nosotros, que existimos como tal. Y por más que sigamos y sigamos hablando, y cualquiera de nosotros ha salido en todos los medios, a mí me llaman de una radio de Panamá a una radio de estudiantes del conurbano bonaerense, de TN, de C5N o de CNN, y yo salgo exactamente igual. Como si me vieran 10 personas, si me escucharan o vieran 10 personas, o me escucharan 150.000. No me interesa, porque en este caso estoy absolutamente enfocado. Si yo tuviera esta exposición respecto a mi proyecto personal y eso me traería dinero, es una cuestión que yo la dejaría aparte. Pero en este caso, con todo el éxito respecto a todo lo perdido en términos mercantiles que hay respecto a la llegada y eso, no tengo ninguna esperanza, pero voy a seguir remando para que alguien comprenda qué es lo que está pasando. En inglés, en español, en francés, hay mucha gente en portugués, hay gente de América Latina que yo me he cruzado en este recorrido de la guerra, más allá del apoyo que me han dado un montón de desconocidos, y que yo siento propio, pero también transmito, porque para mí estar acá es estar más cerca de los cohetes, pero el que está en otro lado sufriendo es exactamente lo mismo. Pero colegas, por ejemplo, la gente de CAN en español, donde yo hago la columna, que ha cambiado, o en su momento Roxana Levinson, o en Chile Sivan Gobrin. No sé, hay mucha gente con la que yo estoy en contacto permanente, que también es material de
de consulta. Entonces todo esto es para mí una cuestión de un proceso natural que se dio, por lo menos en mi caso, y que no digo reconocido en cuanto a que me den un premio, una medalla, no me importa, digamos, no tiene ni siquiera valor de reventa eso. Lo que ocurre acá es una cuestión de decir, bueno, a ver, estos flacos sirven, estas mujeres sirven, este grupo que se juntó para hacer tal cosa sirve, estos análisis sirven, utilizando todas las herramientas. Yo utilizo mucha la inteligencia artificial, porque soy un desordenado mental, utilizo papeles y libretas y libretitas y organizo con la inteligencia artificial, que me da un marco como para poder hacerlo. Bueno, yo creo que esto, esto, como lo llamaron de llanero solitario, va a seguir y seguiría en cualquier circunstancia, solamente que uno se empieza a cansar respecto a que no tiene el impacto que podría llegar a tener si esto estuviera direccionado de manera responsable. Solamente habría que ver lo que hacen ellos. Yo siempre digo, si ustedes miran lo que hacen ellos, eso es lo que hay que hacer, lo que vienen haciendo. Lo vienen haciendo brillantemente desde hace décadas, de manera brillante. Imagínate que hoy nos encontramos con gente que le cree de verdad, vamos a pensar que no son antisemitas y que le creen de verdad a la información que te da un grupo terrorista. Esto es lo que me parece. Gente, Sí, claro, miremos bueno, para ese sí. lado. O sea, le estás creyendo, el mismo tipo que mató a Kfir y Ariel te está diciendo que hay chicos con hambre en Gaza. Dale, o sea, duda un poco de la credibilidad. La hicieron tan bien que la gente te dice, pero en Gaza hay hambre. Me mostraron la foto, me la mostró el Claro, New York pero Times. es que es que eso es alimento para el público de hoy. El público de hoy quiere eso. Hay dos realidades, es una locura ver dos realidades completamente distintas. Yo, por ejemplo, sigo cuentas pro-palestinas y sigo cuentas de Irán y sigo cuentas en árabe y estoy en Telegram al segundo con cuentas palestinas y pro-palestinas también. Y ver, en un lado dicen que hay hambruna y muertes por inanición, en el otro lado dicen que esto no es verdad, y todo el mundo tiene videos de pruebas que hasta que se comprueben los que son fake, en este caso hablando de la famosa y utópica objetividad periodística, hasta que se compruebe que son fake, el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque la gente busca indignarse y busca demonizar. Porque es el público de hoy, siempre es una tendencia del Bueno, ser pero humano volvemos. ver cuando el otro está, cuando el otro está hecho mierda, es fácil filosofar sobre que el otro está hecho mierda. Pero acá la cuestión es, si yo tuviera que ponerle un título a esto, un programa, es Indignándose por un sueño. Cualquier cosa que pueda indignarme aún más, la voy a consumir mientras no me pegue a mí, mientras sea para demonizar al otro. Entonces, como dice, sí, esto es, si hay que hacer lo que hace el enemigo, y lo que hace el enemigo es exactamente darle de comer en la boca a un público que pide esto. Bueno, pero es Directamente que pide esto. Esto acá en Israel no se hace. Un ejemplo, y esto, perdona Gaby que te interrumpa, es un ejemplo para mí clave, que entra en conflicto con la cuestión judía. Cuando se recopiló el primer material y más duro material, esos famosos 47 minutos grabados por los terroristas cuando entraron el 7 de octubre, violaron, mataron, quemaron, asesinaron, secuestraron, hicieron todo lo que está prohibido, todo lo que no está escrito. Se llegó y se compiló, para aquellos que no lo saben en la audiencia, un video, una película de 47 minutos, terrible, fatal, espantosa, donde se muestra exactamente qué es lo que pasó sin ningún tipo de filtro, porque esto fue filmado por los terroristas. No creo que exista todavía una inteligencia artificial tan avanzada para poder crear un contenido tan horroroso. Ahora, ¿qué se hizo? Esto se proyectó solamente en diferentes lugares, en silencio, así, asá, con periodistas que vinieron de aquí, en el exterior, alguno por acá, cuando esto tendría que haber sido, si no fuéramos judíos, una proyección en cada cine de cada capital con una programa, como fue el Festival Nova. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la judeidad, porque nosotros no podemos como judíos salir a mostrar exactamente lo que hicieron, violación, tipo una cuestión que tiene que ver Es que con ni siquiera lo pasa ya por la espiritual. judeidad, Marian, ni siquiera pasa ya por la judeidad, porque si vos te pones a pensar lo que fue el planteo del ejército en el minuto cero de esa recopilación, vos podés decir, tiene cierta lógica. Éramos octubre del 2023, había un video de 47 minutos,
que estaba mostrando, en base a las imágenes de las cámaras de los terroristas, cómo habían sido cada una de las muertes, los asesinatos y los secuestros de las personas. Ok, lo que plantea el ejército en ese momento es, no lo vamos a mostrar abiertamente, no se va a televisar, no se va a distribuir, pura y exclusivamente porque hay una cuestión, más allá de la judeidad, hay una cuestión de privacidad respecto de lo que cada Es la familia judeidad. quiera o no mostrar, y en ese momento, al 20 de octubre, al 10 de noviembre, al 5 de diciembre de 2023, te la banco. Porque en definitiva, tenías todavía entonces muchas familias que no sabían de qué manera habían muerto sus seres queridos o de qué manera habían sido secuestrados y que tal vez no lo querían mostrar. Pero pasamos 660 días. Digo, de vuelta volvemos a que no nos adaptamos a la dinámica que tiene este juego de guerra en este momento. Hoy no existe un solo familiar de los 1.200 asesinados o de los 250 secuestrados que no sepan lo que pasó con su ser querido. Lo Pero vieron escucha, infinitas veces, se juntaron en la Knesset, lo vieron en todos lados. Hoy no en mil, podemos seguir diciendo que no vamos a mostrar abiertamente ese video de los 47 exactamente, minutos. en 1943, si vos fueras un judío norteamericano y te llega que antes de ayer el primer contingente de judíos, o 1942, 41, lo que fuere, la masacre de Babillar o entrando a las cámaras de gas, no se hubiera mostrado por respeto a las víctimas, había que esperar, no se espera, lo lamento, y yo hablando en un lugar cómodo porque no fue afectado nadie de mi familia, digo, mi mamá sobreviviente del holocausto, nació en un bosque, sí fue afectada en ese momento, pero hay las cosas para mí se pueden blurear, se pueden poner de manera hoy particular, con parches, se puede bajar el sonido, hay millones de cuestiones que se pueden resolver, sobre todo cuando está filmado, bueno, no puedo hacer el movimiento del teléfono con un teléfono, cuando están filmados con una GoPro. Hoy en día la tecnología nos permite, y eso creo yo que ha sido Total. un error, porque al 8 de octubre las manifestaciones y todo eso no me sorprende porque es algo que, como se fue dando en el tiempo, hemos sabido quién ha financiado y la red de ONGs en Europa y en el mundo que está detrás de toda esta cuestión, con Qatar como uno de los patrocinadores, con Irán por el resto con las organizaciones terroristas, pero al otro día hubiera sido un paradigma distinto. Lo mismo que si en términos políticos, vamos a decir, pensar fuera de la caja el otro día está bien, jamás, me mataste 1.200, devolveme lo que tenés, te devuelvo 5.000 presos, salgo de gas, al otro día cruza un barrilete y podés entrar porque te movés con la misma lógica que se mueven ellos. Entonces, si vos sabés que ellos tienen la taquilla, que es una ley que les permite adaptar, y eso significa quizás mentir, trastocar o Igual, Mario, optimizar no los hechos. significa quizás mentir, significa mentir. Mentir, 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 punto. mentir, mentir. Podés mentir, exacto, podés mentir. Entonces, hay que pensar con la lógica de los vecinos. Yo no Obvio. puedo venir imponerle una lógica, si los vecinos hacen tal o cual cosa. Yo no puedo venir, no puedo imponer que Mira, Bueno, pero ahí, perdonen, chicos, ahí es donde de vuelta volvemos a fallar. El Estado de Israel vuelve a fallar. Porque si vos tenés a un primer ministro como Netanyahu, que te puede gustar, no gustar, podés criticarlo, podés ir a una marcha en su contra, lo que quieras, ahora, que es una de las figuras más relevantes del espectro político internacional, lo es. Si un tipo como Netanyahu se puede plantar ante cualquier discurso a responderle a Macron o si lo tuviera que hacer contra Trump o contra cualquier otro representante internacional y decirle, señores, ustedes piensan como occidentes, pero no entienden cómo se vive en el Medio Oriente, digo, bueno, listo, vamos a lo que estás diciendo vos, Marian. Vivamos como en el Medio Oriente también para esto. Comuniquemos como en el Medio Oriente. Luchemos como en el Medio Oriente y comuniquemos como en el Medio lo que pasa Oriente. es que, a ver, Gaby, hay una cosa que es real que nosotros tenemos que reconocer. A Qatar le han permitido hacer un mundial entre tantas otras cosas y Qatar es el financiador de las universidades de Estados Unidos. Los primeros videos graciosos de los chiquitos norteamericanos, que digamos que en general el yanqui no es el ser humano más afilado de la cartuchera, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre decía al yanqui el menos le da más. Porque convengamos que no es gente muy informada, eran tipos que te repetían from the river to the sea, vos le decías que río y que el mar, y el tipo no tenía la más mínima idea, y vos decías, y no, la verdad es que el tipo se puso una sandía, porque el otro fue más astuto y agarró una sandía y se identificó con una sandía. Yo he visto entrevistas en Estados Unidos diciéndole a alumnos universitarios,
¿cuántos estados judíos hay en el mundo? Y los pibes contestaban, no sé si 15 o 20. Ahora, ayer hubo un episodio, ya que a Mariano le gusta tanto el fútbol, y nunca me sentí identificada, Mariano, con todos tus ejemplos de fútbol, porque no hay nada que me importe menos, pero entiendo la pasión del fútbol. Ayer había un estadio en Europa, un mega estadio, con gente gritando, muerte a los judíos, viva Palestina, y no me digas que el promedio de los concurrentes a un espectáculo deportivo en Europa tiene la más mínima idea dónde queda Israel en el mapa. No te digo Gaza, te digo Israel. Pero ¿y los vascos cuándo vieron un judío? Realmente un judío. Un Es así. judío. Los Es vascos, así. no hablo de los catalanes, no hablo de Madrid, los judíos fueron expulsados de España en el 1492 y a partir de ahí solo quedaron algunos en la costa mediterránea, algunos en Madrid, en algún pueblito por ahí, y después están los psicólogos de los 70 que huyeron para no ser aniquilados por la dictadura, al punto que es un caso gracioso de gente que cree que Rosenberg, Levenberg, Goldman son apellidos argentinos. En España creen eso porque no conocen a los judíos como tal, mucho menos en el País Vasco, que es una sociedad cerrada. Esta cuestión del viejo antisemitismo puede resurgir hoy sin tabú. Y eso también es dormir, porque nosotros estamos aquí en Israel dando dos batallas, no nosotros solamente, los que vivimos aquí en Israel, la batalla por la supervivencia aquí en Israel, pero también contra el antisemitismo, porque el israelí no entiende mucho del antisemitismo con el que se vive en la diáspora, no entiende. Yo siempre, a pesar de haber ido a un colegio judío, haber ido a un movimiento sionista, todo eso siempre se hacía en voz baja, pero no en voz baja por cobardía, en voz baja porque sos menos, y porque si te vienen a cagar a piñas, te van a cagar a piñas 20 contra 10. Entonces a mí me enseñaban a pelear, me enseñaban esto, me enseñaban lo otro. Otra forma de pelear es enseñar el abecedario, por eso no hay analfabetismo en el judaísmo, se enseñaba el yiddish o el ladino, entonces si no se podía acceder al polaco o al árabe, se aprendía esto, a leer y escribir, y mismo los números. Entonces, acá esta cuestión del antisemitismo clásico internacional, como lo conocemos nosotros, no se comprende. Es Entonces, verdad lo que dice Israel Noticias y Cultura, que lo empiezan a descubrir ahora cuando empiezan a viajar a Europa y se empiezan a encontrar con las agresiones que Exacto. hay. pero Hay un puede ser video, tarde, obvio, es todo puede tarde. ser Hay un tarde. video que quizás ustedes lo vieron, es un video que se difundió hace muchos años, en donde una profesora está al frente de una clase y muestra un cuaderno rojo. Y dice, al próximo alumno que entre tarde, vamos a preguntarle qué color es el cuaderno y todos vamos a asegurarle que es azul. Y entonces la dinámica es que entra un alumno tarde, le preguntan el color del cuaderno, el pibe dice rojo, y los compañeros empiezan a cuestionarle, decirle cómo lo estás viendo rojo si es azul, y el pibe empieza a cuestionar, hasta que el pibe termina convencido que el cuaderno es azul. Esto es lo que vos decís de la minoría. El judío empieza a reprimir su necesidad de expresarse, porque tampoco somos todos heroicos combatientes que No hace vayamos a falta. enfrentar. ¿Viste? Tampoco a nadie se le puede exigir eso. Yo la última vez que estuve en España, que estuve con un grupo de gente, la gente me dijo, te pido por favor que te saques el tag de los secuestrados. La verdad es que no vas a ser más heroica por mostrarlo en España y no queremos la ola también. Exactamente. O sea, esto está estudiado, que esto es lo que da bronca. No Obvio. estamos descubriendo nada nuevo, no estamos hablando un domingo a la tarde de nada que no se sepa y se haya estudiado y se tengan las conclusiones al respecto. No obstante lo cual, pareciese que desde la cúpula hay poco interés en revertirlo, aunque como yo digo siempre, es algo que nosotros estamos plantando una semilla de un árbol que no vamos a ver la sombra. Nosotros tres tenemos en claro que no vamos a ver la sombra. Seguro que no vamos a ver la sombra, pero igual yo quiero abrir otra cosa. Yo creo que no pasa solamente por la cúpula, no pasa solamente por el gobierno o por quien tenga la voz de decisión, sino que pasa también, y tal vez nosotros lo podamos ver desde lejos, porque en definitiva somos israelíes, pero no nacimos acá, entonces también tenemos el conocimiento de otra cultura, de otras culturas, pero yo creo fervientemente que de alguna manera el israelí nativo también es bastante acato, Prepotente. sumiso, miedoso en ese sentido. Les voy a contar una cosa, infidencia total de trabajo, ¿ok? Como que no hay 159 personas mirándonos. Ustedes saben, yo trabajo en el canal 13 de la televisión israelí, acá en Israel. Ajá. Hace unas 2 o 3 semanas llegó a mi escritorio imágenes de un documental que hizo una organización respecto de testimonios
de secuestrados liberados o de sobrevivientes de la Nova o de familiares de los asesinados, todos latinos, ¿sí? Eh, y hay imágenes explícitas, imágenes muy similares a las que se muestran en este video de los 47 minutos. Quienes vimos el video podemos entender de qué se trata. La idea era poder transmitir en el canal en la semana del 7 de octubre. En definitiva es una semana bastante especial donde la programación de toda la televisión israelí cambia, digo, deja de ser comercial para pasar a ser bastante solemne, por llamarlo de alguna manera. Y cuando me senté a verlo con la dirección de programación del canal y con el responsable de contenido del canal, que son dos personas que vieron el video de los 47 minutos, la primera sensación que tuvieron fue: nosotros no podemos mostrar esto. Nosotros no le podemos hacer al público. Y ya no estamos hablando de mostrarlo para el afuera. El mismo público israelí dijeron: nosotros no podemos mostrar esto. Y no solamente no podemos hacerlo por una cuestión de sensibilidad, sino que tampoco podemos hacerlo porque existe en Israel la Reshut Hashniah. Para el que no lo sepa, la Reshut Hashniah es como el Confer, como el ente regulador de la comunicación en Israel, que va a Que lo va a pedir que censurar. si lo pasamos, no que lo va a censurar, pero si lo pasamos, va a tener que estar por lo menos todo blureado. Y si vas a blurear todo el Bueno, documental, ¿de qué es me sirve mostrar censura, el Gaby. A documental? ver, es básicamente censura. Es como cuando en Instagram no podés decir, qué es lo que yo decía siempre. No puedo No, no, decir no, ni. no censura porque te está dejando pasarlo. Digo, respetando a la gente que no tiene derecho a decir si quiere salir o no al aire. Ahora, si yo tengo que poner este planito que vemos nosotros en nuestros teléfonos en este momento, pero nuestras tres caras van a estar blureadas, ¿para qué lo pongo? ¿Se entiende? Digo, el mismo público israelí es el que de alguna manera está diciendo: no queremos mostrar esto. Lo cual también me llama poderosamente la atención. Sí, pero la responsabilidad, los pueblos siempre, nada, ayer justamente veía una serie y el público, la gente estaba en una protesta, se quejaba de todo, incluso cuando les ofrecían helados y cuando se terminaban los helados decían: no hay más helado, no hay más helado, le traían de menta granizada, decía: ¿cómo menta granizada? Le tiraban el helado por la cabeza. Eh, los pueblos tienen gobiernos y sobre todo en democracia son gobiernos que están o deberían estar aferrados a los valores del Estado y hay que hacerse cargo. Esta política de solo avisar: no miren, si van alerta, no vayan a Grecia, Uruguay y Zambia. Bueno, pero ¿por qué? Y si tengo que ir porque tengo que ir por negocios, o si tengo que ir porque, o si quiero ir y desobedezco, ¿qué es lo que pasa? Entonces vos me tenés que explicar. No me tengo que enterar por los medios, vos me tenés que cuidar, como me tenías que cuidar el 7 de octubre, como me tenés que cuidar el 29 de febrero cuando llegue el año bisiesto. Vos me tenés que decir, ocultá en términos de resguardate. Sí, 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 Ya cuidarme. sabemos del heroísmo del pueblo judío, digamos, no hace falta ir siempre sobre lo mismo porque eso se enseña, se explica y se va pasando de generación en generación, pero eh, cuídate, rescatate, no hace falta esto, hay hostilidad respecto a esto. Después, si yo voy a renovar el pasaporte, digo, me tengo que ir a Francia, y en Francia, y me dan un papelito, me dicen: Francia, no deberías hacer esto, como los libritos esos que dicen: cuando va a un país, sea cortés, si en China se Sí, inclinan, sí. inclínese, no le dé la mano al Protocolo que le príncipe. dicen. Es una especie de protocolo, porque el protocolo es una guía a cumplir para no alterar un orden establecido. Y si el orden establecido o el desorden establecido es hostilidad hacia determinada cuestión, y yo no voy a ir a la cancha de River con la camiseta de Boca, porque Y no. no tiene mucho sentido, porque me voy a poner en riesgo yo. Voy a darle un poco de calor al estadio, pero no con eso no voy a cumplir una misión que va a ser más que ponerme en riesgo a mí mismo, en este caso. Entonces, hay una responsabilidad también del Estado respecto a cómo cuidar a la gente. Lo del 7 de octubre es una grave falla, una cucarda negra en cómo
ha reaccionado el Estado, en este caso bajo las directrices de un gobierno particular, en este caso es el de Netanyahu, respecto a todas las fallas y a las cosas que se siguen viendo que ocurrieron, porque si bien la confianza se ha restablecido luego de las brillantes operaciones en diferentes lugares, hay 20 secuestrados que se están muriendo de hambre y otros 30 cuerpos que están ahí a casi 2 años. Esto no es tolerable en ningún otro gobierno, en ningún otro país. Te juzgue la Corte Internacional de Justicia, te juzgue el tribunal que se te ocurra, Supremo. No hay ninguna posibilidad. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con esta, insisto, con la palabra es prepotencia, con esa... yo sé lo que estoy haciendo, soberbia desde el lado de yo no voy a salir, no voy a perder, lo que acá se conoce como fryer, yo voy a salir primero, y después veo a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, salí primero desmintiendo tal cosa, salí primero cuidando, dando directrices precisas. No me digas, no puedo ir a tal lugar. Eso también es comunicar, porque la comunicación es vertical, pero después... va mutando en base a la experiencia, después se va aplanando, digamos, es al revés del periodismo. Entonces, acá se baja un mensaje y ese mensaje tiene que ser claro, conciso y tiene que tener los canales de comunicación naturales para que eso llegue de manera clara al pueblo. Esto funciona en otros países, yo no inventé nada, yo simplemente estoy tratando de hacer una lectura de los medios actuales y de un público donde nadie quiere encontrar ninguna solución. Yo no escucho hablar de paz. Yo estoy para hacer en un momento lo pensé, después dije, no tiene ningún sentido porque no va a causar ni gracia la cantidad de mensajes antisemitas y los tipos de mensajes antisemitas sofisticados que me mandan. Esto ya no es una búsqueda de solución. Me piden exactamente lo mismo que están criticando que hace Israel. O sea, a mí me dicen jabón, a mí me importa nada, me causa gracia. Eso aprendí de un gran prócer en esto de que todo le resbale, que era el doctor Tangalanga. Me dicen judío de mierda, le digo judío sí, pero de mierda también. Y ya no me interesa, no me resbala, no me resbala, no me ofende como era cuando era chico. Nosotros damos una muy graciosa. El primer agravio que utilizaban conmigo era vieja hasta que se dieron cuenta que no me inmutaba, entonces ahora me dicen vieja pederasta. Y yo les pregunto, ¿por qué vieja? Porque claramente los tenés que llevar ridículo. Lo que pasa es que el otro día había una cuenta en redes sociales de 300.000 seguidores donde la usuaria es una experta politóloga que no sabés con qué facilidad confundía a la audiencia, a todos, porque los trataba de idiotas útiles, pero además desde un lugar jerárquico en donde les explicaba por qué hacía apartheid, por qué si había genocidio, por qué éramos supremacistas, por qué éramos colonizadores. Ella sabía que lo que estaba diciendo era inexacto porque sabe un montón, pero estaba aprovechándose de la ignorancia de todo el resto y esta campana de eco, ¿no? Necesitan escuchar eso, ella lo decía bonito y la gente lo repite. Es una porque pena. Es una época, es una época de muchos kioscos. Sí. La gente se abre kioscos para hacer tal o cual cosa, la gente se abre kioscos para hacer un taller literario, la gente se abre kioscos para, yo qué sé, no sé, para otro proyecto, para sacar publicaciones, lo que haga falta, que necesitan, cualquiera puede hablar de todo. Total, si yo tengo mayor cantidad de seguidores, mayor impacto voy a tener, aunque no sepa un pomo de todo lo que estoy hablando. Están hablando de Martín Gark. Ventasgal lo llama Martín Gark, sí. Y es esta teoría de que si el judío odia al judío, es el único judío que respete al antisemita. Entonces, tengo acá, entre otros materiales de consulta, millones de continua. Libros que estoy todos los días, digamos, tratando de leerlas, todo el de Gaby el de Ventasgal, es sí. Maravilloso. Bueno, cuando el judío habla mal del judío, es el único judío que los antisemitas le creen, porque además creen que si lo dice un judío, ya está, es palabra santa. Está validado. Está validado. Lamentablemente, Gaby, vamos a terminar este programa igual que lo empezamos, ¿no? O sea, vamos a terminar este programa, exactamente, vamos a terminar este programa igual que lo empezamos. Igual yo no quiero que terminemos sin tener en cuenta una cosa, y va más allá de todo lo que estuvimos hablando, pero para que sigamos pensando un poquitito, estamos ante una situación en la cual jamás viene rechazando todo tipo de propuestas para llegar a un acuerdo. Israel
podría ceder un poco más, podría ceder un poco menos, pero viene avalando cada cosa que le dice Estados Unidos. Pero a mí lo que me está llamando poderosamente la atención es que nadie se detiene a pensar que estamos al día 660 de la guerra y que mientras de un lado hablamos de hambruna, del otro lado nosotros estamos reclamando la vida de 50 personas. 50 personas, como decía Mariano, que 20 la están pasando horrendo y otras 30 ya están muertas. Y lo que me llama poderosamente la atención es que en toda mesa de negociación de Estados Unidos, de Qatar, de Egipto, Macron en Francia reconociendo el Estado palestino, todo lo que quieran, nadie exige que ante cualquier tipo de acuerdo los 50 secuestrados vuelvan juntos. Estamos hablando todo el tiempo, como si siguiéramos en noviembre del 23, donde entonces sí, todavía, bueno, habían pasado 50 días, había que sentarse a negociar, y entonces, si liberaban de a cuentagotas, por lo menos empezaban a devolver algo, y todos pensábamos que en un par de meses se solucionaba. No puede ser, no puede ser, me niego a seguir pensando que a nadie le interese que el punto número uno de cualquier tipo de negociación sea el regreso inmediato de los 50 secuestrados. Que lamentablemente, y esto lo hablábamos también en privado con Gaby antes, hay muchas veces que ya pensamos, todos nos desmoronamos al punto tal de pensar, volverán, porque todos sabemos que en definitiva los secuestrados, y lo digo con todo el dolor del mundo, todos sabemos que los secuestrados son ni más ni menos que la carta de oro que tiene jamás para seguir esto. Ahora, ¿cómo puede ser que nadie, ni siquiera Qatar, que financia al propio Hamas y que ha tenido el tupé en este año y medio de proponerse como mediador, nadie exija que para poder seguir hablando y poder llegar a cualquier tipo de acuerdo los 50 secuestrados tienen que volver todos? Gaby, Todos y de una. el Papa dice, hay que terminar con esta guerra en Gaza. Y después, si lo pinchan mucho, te mencionan los 50 secuestrados. Ni siquiera van de la mano, ni siquiera... Y es así, hay que aceptarlo. Es inaudito. Es inaudito. No lo puedo, yo me niego a seguirlo pensando, me niego a seguirlo creyendo. Vamos a decir 3 cosas. Una, vamos a agradecerle a Mariano. Vamos a decir que Ilan no está porque tenía cosas personales para hacer. Que Luli no está porque le dolía la muela, porque le sacaron una muela. Y que nosotros no vamos a estar la semana que viene. Creo que deberíamos decir todos juntos. Que nos tomamos vacaciones la semana que viene. Tenemos una fiesta. Después yo voy a filmar y voy a pasar información. Vas a hacer contenido y lo vas a subir a redes. Voy a lucrar con tu fiesta, Trotsky. No es mía, es de mi hijo. Es verdad. Muchas gracias, Mariano. Un Gracias, verdadero Marian. placer escucharte y volverás. Obviamente, porque ni siquiera hablamos del tema de la hambruna, imagínate. Bueno, no, gracias a ustedes. Y si se me permite hacer una sugerencia a la gente, es algo que yo también lo posteé. Si hay alguien que no nos gusta, si hay alguien que nos indigna, si mira lo que pasa o que no compartamos a esa fuente que no nos gusta porque le damos de comer al algoritmo de esa persona y lo alimentamos y eso hace que tenga mayor visibilidad. Circulación, Esto pasó con ceros a la izquierda, como Martín Gack, como Ezequiel Coppel. Mirá, a mí justamente la cantidad, porque en base a la experiencia de la cantidad de mensajes que me decían, mirá lo que dice esto, cómo se le contesta, muchachos, no compartamos. Si no nos gusta, no compartamos. Si creemos que daña, no compartamos. Si está mintiendo, no compartamos. Trabajemos y digamos, tal o cual cosa no es verdad y está comprobada de tal manera, pero a los sujetos no le demos más de comer. Y bueno, y los invito... Siempre me dice, el pendejo de Ilan siempre me llama y me dice, sí, no lo subas a tu ring. Y tiene razón, no lo subas al ring. Lo que pasa es que uno en realidad necesita imperiosamente, pero sí, no es necesario consumirlo porque de verdad le alimentamos. Totalmente. Sobre todo en privado, digamos, sobre todo en privado, si yo quiero tener una discusión, una cosa es tener una discusión pública en Twitter, bueno, vos en Twitter estás muy, muy familiarizada, tenés muchos seguidores, digo, si en este caso tenés que tener una discusión con alguien a la altura de las circunstancias, es una cosa, pero si para un cachivache que me manden y me digan, mirá, me indigna, y no, porque al compartírmelo no tiene sentimientos el algoritmo, detecta el tipo de contenido y ya, se acabó, es matemática pura. Hay que utilizar la vieja frase porteña que dice que la afilada ni cabida. Eso, ¿cómo hay que traducirlo al internacional? No, quiero ver. La metumtamim... Sí. Otra vez el apellido. En Macom la metumtamim. Una sola vez. Anoten, gente. Hoy
tenía que explicar, a la mañana ayer una chiquita argentina había ido a apoyar a Palestina a Alemania y entonces se la habían llevado detenida. Y la policía alemana no tiene muy buenos modales y esta chiquita gritaba, ¡ay, ay, ay! ¡Me duele, me duele! Y lo gritaba en porteño, lo cual toda la situación era como muy grotesca. Entonces me preguntaban de España cómo esa chica había ido a Alemania, de dónde había sacado la pasta. Y yo intentaba explicarle que era una hippie con OSDE. Y dije, me doy por vencida. O sea, y yo intentaba hablarle de OSDE, de la medicina privada, esos chistes nuestros que solamente nosotros vamos a entender. Alguien publicó sobre este caso, y es cortísimo lo que digo, pero decía, zurda argentina viaja a Alemania para romper las pelotas por Palestina. Lloré de la risa hoy cuando vi eso. Yo lo posteé exactamente así en Twitter y cada vez que alguien lo comenta, vuelvo a llorar de la risa. La chica me alegró el día, básicamente. A romper las pelotas por Palestina, eso. Bueno, yo les quería agradecer también y les quería pedir permiso para decirles a aquellos que estén interesados en todo lo que se produce en inteligencia artificial y soluciones de medio ambiente aquí en Israel, pueden visitar Isra Helps, que es como helps, como ayuda, pero con S al final, Isra Helps. Y bueno, nada, a partir de ahí tienen información, guía sobre una cantidad de desarrollos. ¿Me confirmás, Mariano, que es así, tal cual lo acabo de escribir? Exactamente, israhelps.com, exactamente. Sí, perfecto. Y si te quieres seguir en Instagram, Marianito Man con una sola N. Una sola N. Y en Facebook, Mariano Man. Sí, ¿qué problemas tendría defendiendo Israel con 2 Ns? Pero bueno. Sería una boludez, al resto. Es un detalle. Ya está. Agradecemos Marian, a gracias. a Vis a Vis y a Por Israel. Beso grande a todos, gracias por estar. Y nosotros no estamos el domingo que viene, pero hay programa, probablemente. Chau, chicos. Beso grande, gracias, Mariano. Gracias a todos. Hasta luego.